Y aquí estamos con la Sole. ¿Cómo estáis, Sole? Muy bien. Oye, que ya nos saludamos, pero sí, ya nos ahora saludamos. que uno se puede besar, Sí, besémonos de nuevo. Sí, qué rico tenerte, Sole. No, Qué gracias rico a ti. verte, Sorpresiva la invitación, feliz. Justo tenía un tiempo, así es que encantada Sí. de compartir contigo y con tus No, maravilloso televidentes. que tuviste un tiempo porque estáis súper ocupada. Sí. Bueno, a ver, Sole, vamos a partir del principio. Entraste a Canal 13 haciendo la práctica, ¿cierto? Sí, En tus primeros años. sí, Después sí. estuviste en Rock and Pop. Estuve en Rock and Pop, sí. Después Full, ¿cómo se llama? Full ese? Canal. Full Canal. Full Canal. Ya. ¿Tú Cuando- estuviste en Full Canal? No, pero Hoy yo día estaba estuve pensando en la tele eso en de la Simpson mañana. o Pronto. Tú, en el fondo, en la Rock and Pop, aprendiste muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo, no, muchísimo. Bueno, todo comienza un poco en Canal 13, esa es la verdad, por la práctica profesional. Yo quería ser periodista del Mercurio. Ya. Quería escribir de política en el cuerpo C del Mercurio. Eso era lo que yo quería hacer. Y bueno, no me resultaron los planes y finalmente quedé para hacer la práctica profesional, que era un momento importante de la carrera, en Canal 13. Ya, y ahí me fue súper bien, me gustó mucho. La verdad es que al principio tenía la idea de tratar de insistir con el Mercurio, un diario, Sí, más que el sí, Mercurio. Pero sí. quería insistir en eso y después dije, no, parece que la televisión es lo mío. Y justo Iván Núñez me dice, anda un casting que están haciendo en Rock and Pop Ya. para leer noticias. Dije, jamás. Bueno, finalmente quedé. Sí. Después Canal 2 se cierra. Ahí fue una práctica Esa enorme. fue como, pero ahí cuando se cierra fue como tu primer... Sí, golpe. Golpe, claro. Sí, un primer golpe. De esos que hemos tenido varios. Sí. Nosotros. Sí. Ese fue como el primer golpe profesional, pero fue bueno, Carla. Fue bueno que sucediera y que sucediera muy tempranamente. Porque estaba como muy prendida, Sí. como tu programa. Estaba súper prendida. El canal era un semillero de gente. Todos Sí. los que pasaban por ahí se iban. Tremendos periodistas estaban ahí. Tremendos Sí. periodistas. Entonces dije, justo en ese momento me toca a mí la salida, ¿no? Y se cierra el canal. Oye, Sole, pero y también empezaste con el tema de la tecnología, en la época Claro. que el internet, Sí. ni siquiera, o sea, no pensábamos en este internet increíble que en algún momento partió así, ¿cierto? El Sí. internet hoy día es un poco el diablo, Sí. como que hay dos miradas. ¿Cómo fue para ti entrar en ese mundo de la tecnología? Porque hasta hoy estás ahí también. Lo que pasó es que fue por necesidad y esa es la parte bonita de esta historia. Porque cuando se cierra Canal 2, yo me quedé sin pega y estaba a punto de casarme y necesitaba pagar mi vestido de novia. Entonces tenía como un apuro así Sí, que yo inmediato. cristalizaba en el vestido. Era más que eso, en el fondo lo que necesitaba era un trabajo y quería estar con pega. Y en eso llegué a Full Canal, que era lo que Ya. estábamos comentando. Sí. Y allí lo que me ofrecieron era hacer un programa internet. Y yo decía, ¿Inter qué? ¿Inter Me qué? cargaba. ¿Qué es? Claro, cuando ¿qué? pasaba por como de Sí, OS. pues, y había que llamar, esto era una llamada telefónica, se conectaba la señal, Sí. las páginas bajaban así, un mundo que hoy día los millennials no podrían entender. tienen- claro, claro. No lo podrían soportar. Pero en ese mundo ahí comencé a trabajar con tecnología, entonces tempranamente comencé a conocer a las empresas de tecnología, el programa era auspiciado por Entel, la principal Sí. empresa de telecomunicaciones en ese momento, entonces la verdad es que fue súper entretenido hacerlo y me acompaña hasta el día de hoy. Lo he abandonado un poco porque estaba más en la lectura de noticias Sí. y otros temas, pero es un ámbito fantástico. Y Mega, estuviste 11 años en Mega. Sí, 11 años en Mega. Es impresionante, de Sí. hecho tu despedida fue súper emotiva. Sí. Bueno, viviste 11 Partí, años dije, buenas maravillosos. noches, llorando. Bueno, estabas con Repe ahí, con Repe ni hacías también, estuviste ahí haciendo Sí. las noticias, ¿cierto? Sí. Y después, bueno, con Juan Manuel Sí. Astorga. ¿Cómo fue toda esta historia en Mega estos 11 años? Bueno, hay un capítulo sí importante anterior que es en Canal 13. Ahí hice parte importante de mi desarrollo profesional, hice programa de tecnología. Mira, antes, Carla quería, los periodistas tenían que dedicarse solo a leer noticias. Y yo me resistía y me negaba a Sí. eso. Entonces, cuando entré a Canal 13, que yo entré a Canal 13 Cable, en verdad, a hacer un programa de tecnología, el mismo que hacía en Full Canal. Ya. Y cuando me invitaban a conducir noticias, dije, ya, ok, pero siempre me hice espacio, ya andaba por los programas y después me llegaban solo las ofertas para hacer otras cosas, matinal, programa de tecnología, un Bueno, hiciste noticiero un matinal con distinto. con la Janet y Con la Janet y con Carlos. Claro, por eso te digo que ese capítulo es súper importante, porque en el fondo yo fui buscando todos aquellos espacios. Hice un programa de matrimonio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, El Cásate sí. Conmigo. Trabajamos ahí mucho con Rodrigo Leiva, quien fue mi guía y mi profesor en temas de televisión como de docu-reality. Y la verdad es que ahí como que fui ampliando mi repertorio. Sí. Yo no quería
quería quedarme en la lectura de noticias, aunque siempre lo hice. Después cuando salí a Canal 13, bueno, el Festival de Viña, y cuando salí a Canal 13 me fui a Mega. Festival y ahí, de Viña. Sí, maravilloso. Sí. Y ahí, para responder tu pregunta, mis mejores años profesionales en Mega. Lo pasé increíble. Entré no a noticias, entré a hacer un late, que era lo que yo quería hacer en ese momento. Ajá. Un late en la noche, hacíamos un programa súper entretenido, pero muy de actualidad, pero donde invitábamos desde el ministro hasta el viejo pascuero, o sea, Todo, sí, todo sí. el repertorio Sí. de invitados, en pauta se llama. Que también es muy interesante en el fondo tener esa posibilidad también. Súper. Lo único voladero es el horario, pero en el fondo es un programa súper entretenido. Y ahí, bueno, después lo que tú ya cuentas, trabajar con el increíble José Repe, con quien nos llevamos espectacular desde el comienzo, y después los últimos años ya en la lectura con Juan Manuel. Ahora volviste a Canal 13. ¿Qué fue lo que te motivó a volver al Canal 13? Porque también yo siento que siempre te he visto, y cuando uno ve a los periodistas en general, a veces hay algunos que dan solo la información. Sí. Pero yo siento que tú tienes como, siempre das tu mirada. Y en ese sentido, ¿eso se permite a los periodistas y tiene que ver con tu vuelta también a Canal 13 o de lo que pediste también para volver? Sí, diste en el clavo. Ya. Diste en el clavo, me leíste muy bien. Me has visto demasiado. Sí. Pobre Carla, estudia demasiado sobre mí. No, ¿sabes lo que pasa? Que no es que no te lo permitan hacer en los canales. Cada uno da su opinión. A mí jamás me han censurado, nunca alguien me ha dicho esto no lo digas o tienes que decir esto otro. Yo tampoco lo haría, digamos, pero para ser franca, nunca nadie a mí me ha pedido algo especial que yo diga o que deje de decir. Pero lo que pasa es que los formatos son distintos. Acá nosotras tenemos la posibilidad de conversar. El noticiero tiene la posibilidad de ir presentando nota tras nota tras nota, y para que no se caigan esos trabajos y esas notas, que siempre son mucho más de los que caben en el tiempo, la verdad es que lo de uno es como súper escaso. Es como, sí, vamos a presentar la siguiente información, sucedió, no sé, en Pedro Aguirre Cerda, se suspendió las clases por un narco funeral. Sí. Hay poco en una estructura de noticiero como el de Mega, que es un estupendo noticiero, pero tiene un tipo de estructura. Sí, son distintos. Hay poco espacio, y yo había visto ya que Canal 13 estaba experimentando con esto de poner un analista de política, ¿viste? Entrevistados, donde los conductores no trabajan con teleprompter, entonces tú tienes que contar esta historia ante la audiencia. Entonces yo tengo muchas más posibilidades de poner mi punto de vista. ¿No ahí. te parece, pero nunca te parece más difícil eso? ¿A ti te gusta así? Sí, es más difícil. Lógico. O sea, hay que estudiar más, el teleprompter, para ser objetivo, uno puede llegar y leer y leer y leer y agarrar sus cosas e irse. No, y aparte digamos. que lo hacen tan bien que a veces la gente ni siquiera se da cuenta que está con un teleprompter. Uno lo nota, y además que uno sabe de lo que está hablando. A mí me encanta nutrirme, estoy escuchando radio todo el día, me subo al auto, escucho radio, consumo noticias a través del celular. Entonces, me gusta, creo que en estos momentos como tan desafiantes para el país, tan difíciles, tan difícil para tanta gente que probablemente hasta ahora nos ve en términos de seguridad, de economía, tan complejo, que creo que dar un punto de vista, poner algo de opinión puede ayudar. Ahora, ¿de qué manera tú solo te acercas a la gente? A través de, tienes tus redes sociales súper activas, pero también son bien, o sea, muy limpias también, son como muy enfocadas. Sí. ¿Cómo has hecho el proceso de las redes sociales y cómo muestras tu vida a través de eso, o lo que tú quieres mostrar? Porque no es tu vida, obvio. en el fondo es tu contenido. Sí. Mira, yo siempre he sido súper transparente, no tengo nada que ocultar. Entonces, como sí he sido, me hicieron una entrevista y tuve que responder un cuestionario y me preguntaban sobre la vida privada, y sí es verdad que yo he protegido mi vida privada. Sí. Me preguntaban si era difícil tener pareja o no siendo famosa, no, o sea, cómo era la pregunta, o siendo conocida. Y la verdad es que yo creo que uno tiene que ser respetuosa de su vida privada, no por esto de que abro la puerta y después entran, yo no creo en nada de esas cosas, sino que más bien porque el resto no participa, no está bajo los focos. Sí. Salvo que sea alguien que no ha sido mi caso, digamos. Yo nunca he tenido como pareja a alguien que aparezca en la televisión. Entonces, como eso no ocurre, yo creo que es bueno como resguardar ese mundo, ¿ya? Entonces, frente a tu pregunta de cómo lo hace, me gusta comunicar, ser positiva, entregar no solo contenido comercial. Eso es una parte muy pequeña y tiene que ver también mucho con el mundo de los emprendimientos, que me piden públicamente, estoy feliz, encantada. Más mis marcas, que deben ser 3 o 4 con las que trabajo permanentemente. Pero el resto tiene que ver con, no sé, compartir un momento en la naturaleza. Sí. Me encanta hacer deporte, también soy dog súper ligada, lover, sí, a pero los animales, terrible, sí. Entonces, probablemente en mi Instagram van a encontrar miles de fotos de animales, historias. Voy a reproducir lo que me pidan respecto de campañas para donación de animales. Bueno, trabajo con muchas ONG, con muchas fundaciones, y ese es como mi contenido. Paso en la calle,
casi todo el día, o por lo menos no casi todo el día, pero durante la mañana sí es que no me falta el contacto con las personas, con saber un poco lo que está pasando. Aparte que eres súper cercana, también la gente te ve muy cercana. Y se te acercan, entonces alguien se te acerca y yo le doy el tiempo a esa persona para escucharla, para saber qué es lo que pasa, bueno, averiguo, reporteo y hago toda la pega de los ¿Sabes que estaba periodistas. viendo algo que fue hace tiempo, si te entrevistaron, hace muchos años de esto, yo creo que tenías 40 años, no sé. Sí, imagínate, ahora tengo Sí, pues yo 46. tengo 44. Y tú hablabas de la labor de los empresarios en las redes sociales. Y de esto hablaste de Andrónico, Luxit. Sí. Y ¿cuál es tu visión acerca del mundo en general, de los empresarios, de los políticos frente a las redes sociales? ¿Crees que es desde ahí que deben dar su opinión o también ellos, evidentemente una entrevista es una entrevista y es maravilloso, pero desde ahí también ellos como que se amparan para decir su verdad? Qué buena pregunta, porque se le da poco énfasis a los empresarios. Yo creo que ayer se lo escuchaba a Ricardo Meves, que es el presidente de la CPC, decía, está difícil ser empresario hoy. Yo hace muchos años que trabajo colaborativamente, digamos, no recibo una remuneración por eso, y trabajaba más activamente con ICARE, que es uno de los lugares donde se reúnen, ¿no? Los empresarios. Hace poco fue NADI, que tiene una tradición empresarial. Hicimos un programa, Carla, súper bonito en pandemia, que era mostrar que la empresa no son solo los ultraempresarios súper ricos, los más ricos, que yo creo que es súper legítimo, yo no estoy haciendo una crítica, creo que es súper legítimo y además le han agregado valor y oportunidad al país. También han cometido gravísimos errores, no todos, algunos. Pero entender que el empresario no es solo eso. Te preguntaba si el programa partió como más como de emprendedores o emprendidos. Yo creo que allí también hay valor. Entonces mostrábamos tres tipos de empresas. Las startups, las tradicionales. Sí. Hoy día aprendí la tele y estaban dando un reportaje sobre las mantas El Castillo. ¿Te acuerdas de las mantas Castillo? Las mantas Castillo son una marca súper chilena que tiene como 93 años, decían hoy día, que son estas típicas mantas como de cuadrillé. La típica manta. Entonces la típica manta era como la mantita del Castillo, era como la mantita calentita, Bueno, sigue vigente y siguen produciendo sus frazadas. Y hoy día aparecían en un matinal mostrando su empresa, que está en Recoleta. Y la mostraba y decía, qué orgullo más grande para esta familia, que se ve que era el padre y la hija estaba mostrando los productos. Entonces ahí también hay historia. Y en este programa poníamos en valor ese tipo de empresas. Los buses, pero también las chiquititas, pero también Notco y también Cueto de Latam. Entonces creo que hoy día los empresarios tienen un rol que probablemente lo que dije era eso en ese programa. Lo tienen, son responsables no solo de generar economía, son responsables de tener una opinión, una posición, son responsables de dar las mejores condiciones a sus colaboradores, las mejores condiciones que el negocio les permita, obviamente, porque no son ONG, pero creo que es un mundo que debe hablar no solo desde sus redes sociales, está bien que lo hagan y que aporten. A mí me parece que lo que Andrónico Luxit ha hecho ha sido todo un paso, un avance. No habla nada, habla en Twitter a opinar sobre lo que... Porque él también y de hecho, tiene como derecho él a opinar piensa, como ciudadano. No sé, totalmente. Obvio, lógico. Y tendrá quienes están de acuerdo con él y tendrá, obvio, detractores y tendrá personas que le hayan toda la razón, no tengo idea, pero lo importante es que tengan su voz, que los empresarios hablen, aparezcan y no tengan como esos miedos o temores, porque finalmente si tú tienes un miedo o un temor, lo que se forma es como un mito, una mitología en torno al empresario. Oye, Sole, los periodistas pueden tener, o no tener, la tienen, pero mostrar su postura política, por ejemplo. Yo creo que sí, yo no sé si... A ver, yo por lo menos no haría una declaración de principios respecto de qué posición política tengo yo, porque primero no siempre he tenido la misma posición política. Segundo, claro, no soy militante de un partido político, ¿ya? Tercero, podría realmente inducir a las personas a categorizarte en algo que ni siquiera tuve. Yo te podría decir, mira, sé que yo soy demócrata cristiana y no siempre he estado de acuerdo con lo que dicen los demócratas cristianos, o yo soy UDI, pero no siempre me parece que los UDI lo que digan es correcto. Por eso se es militante o no se es militante de un partido. Incluso ya los militantes todos hacen lo que quieren, diga lo que diga el partido. Entonces, no sé si mostrar tu posición política en ese ámbito, pero sí mostrar una posición respecto de algo. Mostrar una posición respecto de la delincuencia, una posición respecto del destrozo del metro de Santiago. Sobre eso yo creo que uno sí tiene que tener una posición. Que eso te ha hecho
más cercana a la gente también, porque de alguna manera es lo que estábamos hablando antes, yo siento que tú, y yo creo que todo el mundo, que tú das una postura siempre. Es como que, no sé si la postura, la opinión, lo que tú piensas desde tu mirada, y también conociendo de cerca muchas cosas más de las que quizás el resto de la gente pueda conocer. Mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo así como súper gráfico, el proceso constitucional a mí me tocó en el matinal, donde incluso por formato hay mucho más tiempo que un informativo, un noticiero, como para establecer posiciones o poner un punto de vista, porque a todo esto uno no solo establece posición o punto de vista cuando habla a la cámara, sino también cuando le hace una pregunta a alguien. Esa pregunta tiene una intención, o cuando lo haces la contrapregunta, tú estás mostrando también, ¿no?, una inquietud sobre el tema. Y a mí me pasó que yo siempre dije, yo voté apruebo de entrada, con todas las ganas de que efectivamente tuviésemos un cambio constitucional. Claro, yo siempre estuve convencida del cambio constitucional, siempre, que era necesario redactar una nueva constitución. Gente muy cercana a mí estaba en absoluta oposición a eso, otros coincidían conmigo, bueno, como sucedía con la población misma. Y fíjate que en el proceso, y a nosotros nos tocó esto en el matinal, me empezó a pasar que el texto no me convencía. Ya. No era más allá de que obviamente no me gustaba tampoco lo que estaba pasando en términos del circo que se armó en torno a la Constitución, pero creo que no fue únicamente eso, habían cosas súper valiosas, se establecieron principios que hoy día no deben discutirse, se puso en la mesa y en la discusión pública elementos sobre los cuales no habíamos conversado antes, pero el texto no terminó de convencerme. Como no terminó de convencer a muchos chilenos. Y yo eso lo dije, pero no lo dije, el texto no me convence, por lo tanto yo votaré rechazo. Porque yo no tengo por qué inducir a las personas a hacer algo. Igual es una postura valiente, porque siento que en general los periodistas como que tratan de no encajarse ni meterse mucho, porque quizás le puede quitar, no sé, credibilidad. Mira, todos son bien distintos, la verdad. Yo digo algo y paso de ser comunista a fascista en un segundo, así que da lo mismo. Sí. Bueno, de esto y mucho más vamos a seguir conversando, Sole. ¡Aplaudan ustedes! Bueno, bravo. Seguimos acá conversando con la Sole. No, hoy no, Miguelín es fantástico. Y tiene una risa, se lo han querido ya, porque tiene la risa más pegajosa del mundo. Sole, bueno, estábamos hablando de tu mirada, de tu postura, ¿cierto? Que también la has mostrado. Porque el mostrar el dar una postura, ¿te ha jugado a veces en contra o siempre ha salido bien? No, o sea, para ti, sí, te entiendo, no. Yo creo que en estos tiempos así tan desafiantes, donde además hay demasiada opinión en Twitter, yo dejé usarlo porque no es que me haya salido, porque sigue vigente ahí mi cuenta, no sé si con Tica Azul o ya me lo quitó Elon Musk. ¿Ya? Ay, sí, Elon Musk. Que hay toda una polémica al respecto, pero me pareció que se transformó en una cancha donde las personas básicamente se tiraban piedras unas contra otras. Yo creo que el mundo ya está demasiado difícil como para meterse voluntariamente en una cancha como esa. En un principio, que fui absolutamente pionera en Twitter, ¿sí? Era de compartir opinión, link, información, era muy seductor, pero ya después con el tiempo creo que se fue poniendo muy bravo. Creo que hay una orgánica detrás de eso para que cada uno de los bots de cada uno de los partidos políticos, y pagan por eso además, salgan como barras bravas. Yo creo que hoy día lo que nos queda es conversar, dialogar, escucharnos, no necesariamente que tú me convenzas ni que yo te convenza a ti, pero sí al menos escucharnos con respeto, y eso no está ahí. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que sí, hay veces que salió mucho más trasquilada probablemente, he tenido momentos fuertes, hay de repente mucha agresión, pero creo que en general las personas tienden a pensar que más allá si yo soy de izquierda o derecha, que ni yo misma lo tengo bastante muy claro, creo que hoy día está como todo bastante más difuso, soy una persona súper sensata. O sea, para mí no está en mis códigos destruir un edificio público. No está en mis códigos. Sí. No es algo que yo vaya a celebrar. Así entendiendo la desigualdad, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero nunca te ha llegado un reto? No, nunca. ¿No? No, jamás. Mira, jamás. No, lo que te decía antes, trabajamos con plena libertad. Nunca nadie ha venido a decirme esto que dijiste o pudiste haberlo dicho de esta otra manera. Nunca. Mentiría si dijera pero es que algo igualmente así. Sole los canales de alguna manera tienen como una línea editorial, La ¿no? tienen y están en su derecho a tenerla. Pero hay algo, porque yo no sé, he conversado con algunos periodistas, no lo voy a nombrar acá para que los voy a echar al agua, pero que hay veces que hay cosas que piensan que no las han podido decir, por ejemplo, quizás porque son muy, no sé, que van totalmente en contra de la imagen o lo que quiere mostrar un canal. Pero la verdad que he escuchado eso de periodistas que me lo han contado. Pero independiente de eso, ¿cómo ves tú la labor hoy día que están haciendo los periodistas en los matinales?
Yo creo que es súper desafiante porque yo he estado ahí y yo sé que es muy, muy difícil. Primero, son 5 horas, son 5 horas de aire, eso no es menor. O sea, un desgaste gigante, es un desgaste físico, emocional enorme, porque no es que estés 5 horas como estabas antes en un matinal, me acordé inmediatamente de Lucho Jara, bailando, cocinando, con algo de actualidad. Que estabas haciendo muchas cosas que distintas. Entraba una doctora y hablaban del mes del cáncer. No tengo idea, o sea, pasas por distintos momentos, pero en un rango de emocionalidad más bien medio positivo, ¿no? Claro. Hay noticias negativas siempre, pero ahora es todo, o casi todo, cada uno tiene su apuesta ahí, los matinales son distintos entre sí. Hay muchas noticias, la actualidad está mandando respecto de la crisis de seguridad, los balazos, los portonazos, los narcofunerales, y eso emocionalmente a uno le afecta. O sea, si tú estás 5 horas hablando de eso, es súper difícil. Creo que los periodistas están súper expuestos durante esas 5 horas y creo que tienen hoy día un trabajo y una pega que tiene que revestirse de mucha responsabilidad, porque esos son públicos en los que tú incides, y si tú vas, mira, mi tesis sobre eso es: no le eleves el volumen, tampoco se lo bajes, si es que la situación es grave, pero tratemos de conversar en un tono relativa cordialidad, no le subas más el volumen a esa canción. Bueno, de hecho, Canal 13 de alguna manera, con el Repe y la Priscila, están haciendo algo mucho más positivo. Sí. O sea, ellos se dan espacio para secciones distintas. El otro día tenían el recuerdo de TV y Novelas, ¿te acuerdas de TV y Novelas? Y tapizaron el estudio con eso. También los vi haciendo karaoke. No es que estén ciegos ante la realidad. No, se hablaron de mí también, sí. Hablaron de mí para bien. Lo mataron a Repeni. ¿Para bien o para mal? Sí, me escribió ayer, de hecho. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. Ya, ¿pero lo dijo, lo reconoció? Sí, yo creo, o sea, lo que pasa es que yo no me metí, yo lo vi posterior la noticia, así que la verdad que es una tontera, pero bueno, pero la gente lo atacó como por machista y no sé qué, pero a mí me encuentro una mora él, pero sí, bueno. Él es muy aral, se equivocado. Como que se le salió a veces algo que puede ser, bueno, da lo mismo. Bueno, no lo vi, pero vaya de eso, lo que te digo es que ellos se han dado el espacio, pero no es que tampoco estén ciegos frente a la actualidad, o sea, también tienen el portonazo, la crisis de seguridad, el asesinato a carabineros, también lo tienen, pero tú puedes matizar un poco o tratar de darle entrada a algunos espacios de luz que son muy necesarios. Ahora, la labor de las comunicaciones, finalmente, de la televisión, lo que la gente ve, ¿cómo ves que se está haciendo? ¿Sientes que estamos bien informados o mal informados a través, no estoy hablando todos, sino que estoy hablando de la gente que ve y que consume, solo se informa por la televisión nacional? Yo creo que estamos hiperinformados. Creo que cada vez escucho más personas, y qué terrible decirlo, pero bueno que así sea, que te dicen: ya no veo televisión, o no veo noticias, o no veo televisión local. Pero hiperinformados. Demasiado bombardeado, demasiado. O sea, la realidad es muy, muy, muy intensa, muy intensa. Y no es que nosotros estemos inventando una realidad intensa. Lo que pasa es que tenemos nuestros focos concentrados en la crisis de seguridad. Y lo que sucede es que si tú no tienes seguridad, no tienes nada. Es decir, tú construyes sociedad, país, medios de comunicación, economías, empresas, emprendedores sobre una base, y esa base se llama seguridad. Entonces, se nos está moviendo el piso, ni siquiera económico, se nos mueve el piso en términos de: puedo salir a mi casa, y hay un montón de vecinos que nos dicen: a las 7 de la tarde ya estamos todos adentro, no se usan las plazas. Entonces, que se nos mueva ese piso es demasiado potente como sociedad. Entonces, la televisión, por otra parte, tiene una responsabilidad gigante en eso, en ir calibrando, mostrando también otros temas, abriéndose a otras temáticas, porque si bien es grave lo que está pasando, no es lo único que está pasando. Sí, es que ese es al punto que quería llegar, Sole, que tiene que ver con que, por ejemplo, un ejemplo claro, bueno, hay muchos canales, hay unos canales que son buenísimos, France 24, hay unos canales que son increíbles, son muy buenos. Haciendo una pega enorme. Sí, y también español. YouTube, franceses, bueno, y le dan otras miradas absolutas, o sea, la guerra de Rusia, que creen que en el fondo es Occidente el que está encargado y que Ucrania son los culpables, y bueno, y así miradas de canales absolutamente distintas a lo que uno piensa. Entonces, por ejemplo, CNN, que es más cercano a nosotros, ¿cierto? Que hacen programas como Sanamente, ponte tú, que los encuentro, que son programas en los que de verdad tú te conectas y tú dices, bueno, hay muchas cosas que en realidad faltan que sepamos, tanto como medioambientales, que no nos hacemos cargo. Entonces siento que ahí, no sé si tú lo ves así también, hay una
falta esa información. Claro, porque lo que pasa es que hemos concentrado, o sea, a ver, los noticieros están llamados a las noticias. O Sí, sea, eso está lo más bien, probable es que claro. tú y no por defender los noticieros, sino que por formato. Lo más probable es que ahí veas la condensación de todo lo que sucede. Sí. ¿Y por qué se muestran, cada uno se hace cargo aquí del formato que tiene, pero por qué en general hay más cosas negativas que positivas? Porque en general suceden más cosas noticiosas negativas que positivas. Eso es lo que ocurre en la sociedad. Nosotros en el periodismo tampoco estamos para inventar una nueva sociedad ni mostrar una sociedad que no es la que no es la que existe. Eso con los noticieros. Pero yo siento que en algún momento y después del estallido social, todos los matinales de una u otra forma, con distintos acentos, avanzaron a poner en pantalla 5 horas de pura actualidad. Es como si tú dijeras, en la mañana vamos a ver un noticiero de 5 horas. El noticiero de nosotros dura 2 horas ya, 1 hora y media, antes duraba 1 hora, etcétera. Pero como que tú sientes que ya hay suficiente contenido allí. Hoy día yo entiendo los canales, es muy difícil virar hacia únicamente con temas de salud, de medio ambiente, lo que tú dices, todo eso que nos falta conocer en programas como los que menciona, o de tecnología, o de inteligencia artificial. Y también otras miradas, la parte internacional también, la parte del deporte, que no sea solo fútbol. Todo eso que tú dices, yo creo que tenemos un gran desafío como televisión de ir permeando nuestros matinales, porque son 5 horas muy impactantes de programación, prácticamente, es toda la mañana. Es toda la mañana. Es toda la mañana. Sí. De irlos permeando con otros contenidos que no necesariamente sean la actualidad tan dura que estamos viviendo hoy. Sí. No para engañar a alguien, no para hacer de esto el fenómeno del cometa Halley, cuando en la dictadura algo no querían decir y tiraron un cometa al aire, nos promocionaban un cometa. No estoy diciendo eso. Y además a la gente no le puedes esconder nada. Tiene esto y aquí encuentra todo. O sea, pero procesar otros contenidos y darle espacio a investigaciones científicas. Ya, no vayamos tan lejanos. Lo que tú dices, la educación, la salud y otros temas que también preocupan a los ciudadanos. Claro, lo que pasa es que te lo pregunto porque te estoy aprovechando que estás acá porque eres periodista y a mí me encuentro que es maravilloso, Es linda profesión. es muy bonito y en el fondo seguramente estudias más que cualquier otra persona porque tienes que leer y en el fondo no se para nunca. Entonces por eso te pregunto, porque finalmente uno siente cómo puede ser que frente a una realidad hayan dos posturas tan diferentes, de hecho, de canales distintos, estoy hablando a nivel mundial, que un canal plantee que los culpables son Ucrania y que acá estemos pobres los ucranianos y Putin es malo, ¿me entiendes? Son fenómenos mucho más complejos. Exacto, y eso acá no lo vemos ni siquiera en la parte internacional, o sea, en la parte internacional se nos da la información, por eso te digo, y es una información que uno debe buscar más allá. Ese es el punto. Sí, bueno, yo creo que esa es la pega que nosotros tenemos que hacer. Si no, mejor nos retiramos y nos guardamos, digamos. Esa es la pega que tenemos que hacer y esa pega es cada vez más importante porque además es demasiado el mar de información. Estamos hiperinformados. Totalmente, entonces, demasiado. Yo creo que nuestro trabajo, a diferencia de lo que pensé en el estallido social, que cuando hubo una crisis muy severa y no podíamos sacar nuestro equipo a la calle porque los periodistas y los camarógrafos eran golpeados, había violencia en contra de los medios de comunicación, cuando pensé que todo se iba negro, fíjate que en la pandemia vi una revalorización de nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque en medio de eso no sabemos nada y de esa incertidumbre tan feroz, los medios de comunicación retomamos nuestro rol de ejercer la comunicación fiable, expertos, gobierno, autoridades, porque ellos eran los que estaban manejando la crisis, no porque fuese el gobierno de Sebastián Piñera, es porque a él le tocó gestionar esa crisis. Hubiese sido a Gabriel Boric, misma cosa, digamos, guíese por lo que dice la autoridad, porque de esto tenemos que salir todos juntos y tenemos que salir todos juntos más o menos ordenados. De eso se trató la pandemia, de que obedecieras, que te pusieras tu mascarilla, que te quedaras dentro de la casa, resultó. de que hicieras... Y resultó, nos fue muy bien, uniendo lo público con lo privado. Entonces, por eso yo digo, yo creo que nosotros tenemos que retomar esa senda de la comunicación y dar contexto. No puede ser, eso me encanta de Tele 13, que tiene el espacio internacional. No están presionando al periodista, ya, te voy a botar las notas, apúrate, que esto se acabe. No, hay un comentarista, ayer estuvimos con Libardo Buitrago, que no solo dijo, encarcelaron al expresidente Alejandro Toledo, contó todo, porque hay una cárcel de expresidentes, cuáles son los 3 casos que llevan su contra, cuáles son las potenciales condenas, cómo se desata la... Entonces hay un contexto en la información. Después habló de que el presidente Fernández de Argentina no va a la reelección. Y explicó por qué y se tomó su tiempo. Y nadie estaba aquí diciendo apúrese. Qué bueno, qué fantástico. Entonces, lo encuentro, sí. Tenemos obvio. que mirar un poco más de otros contenidos, creo. Sí. Oye, Sole, ahora
tú de hecho también hablamos del tema del estallido, ¿cierto? Cómo fue. Uno piensa, mira hacia atrás y dice que loco, el estallido se pidieron muchas cosas, ¿cierto? Derechos sociales, ¿cierto? Se está luchando por eso, pero hoy día claramente, y esto es una prueba, el país está peor, o sea, está más pobre, esas cosas por las cuales quizá en algún momento se luchó, estoy hablando de lo que era la buena lucha, digamos. Sí, te entiendo. No han habido grandes cambios y hay una sociedad un poco molesta, ¿cierto? Bastante, yo creo que también un poco cansada de la política, sí, como muy frustrada. En ese sentido, tú también que estás en contacto con la política permanentemente, ¿cierto? Con los políticos, los que están ahí haciendo las cosas, los que tienen que hacerse cargo. ¿Cómo ves que estamos? Y frente a que se nos viene el 7, ¿cierto? Y también hay una elección y una sociedad que no, al parecer como que ni siquiera le interesa. Sí, hay muy poca seducción. Sí. Seducción política. Y nos enfrentamos a que hay un cambio a la derecha y un gobierno totalmente golpeadísimo. Hay poco interés además por participar. Ahora yo conversaba ayer con Alex Callis y decía va a participar la gente de todas maneras porque es obligatorio, hay que decir eso, es obligatorio el voto y además tiene una multa asociada. Y aprovecho de poner un postdata a todos aquellos que se preguntan por cuántos candidatos tengo que votar, solo por uno. En la papeleta usted tiene que elegir solo uno, candidato o candidata para que aparezca. Creo que el estallido social fue un momento que ocurrió en nuestro país y que fue necesario que ocurriera. Había mucha molestia guardada, mucha frustración. Yo de eso soy testigo, reporteando. Hay mucha diferencia social, pero creo que era claramente identificable aquella manifestación gigantesca en pro de estos derechos, pero gente sensata que también entendía que esto tenía que ser un proceso en orden y en paz, digamos. Y creo que el fenómeno de la quema del metro de Santiago, la destrucción de las ciudades, que no solo en la región metropolitana, tú vas a La Serena y está todo destruido, se pasó de las esculturas. No, fue a nivel claro, fue nacional esto, la pérdida de autoridad y de respeto, creo que no solo no ha funcionado acá, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Lo acabamos de ver en Francia, a propósito de la discusión que ellos tienen por su sistema de pensiones, y una forma de protesta, sin ninguna duda, pero finalmente las sociedades necesitan orden, es la única forma en que las sociedades hasta ahora, se ha aprobado estos sistemas, han salido adelante. Ahora, pero tú ves que hay como una revolución como a nivel mundial, un cambio de visión, de postura. Sí, porque los medios, o sea, porque no los medios de comunicación, porque la economía ha estado concentrada en unos muy pocos. Y eso es cierto, y eso es a nivel mundial. Eso no es que suceda solo en Chile, eso te puedes meter en la discusión de los índices y quién tiene mayor concentración de la riqueza. Eso sucedió en todas partes. Y finalmente, y eso es lo triste de lo que tú comentas, estamos igual o peor que estábamos antes del estallido social. Y yo hago la pregunta, ¿y quiénes son los que más la sufren? Los mismos. Las personas más vulnerables, no ha cambiado, claro. Los que se tienen que subir al transporte público, que pasan horas arriba del transporte público, que tienen una mala calidad de vida, que viven en barrios inseguros, etcétera. Entonces, yo creo que los políticos sí están retomando un poco más su senda de entender que trabajan para esos ciudadanos, no para sí mismos, para esos ciudadanos. Y bueno, y el gobierno también haciendo lo propio y tratando de lidiar con muchos problemas heredados también de muchos años, porque la reforma tributaria, la de pensiones y todos los cambios relevantes que necesitamos, la reforma a salud, la gran reforma a la vivienda, todos esos cambios vienen rebotando hace 15 años. Sí. O sea, no están ahí, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Claro. Claramente que no. Sole, para ir terminando y cerrando y terminemos positivo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes estando ahí trabajando con Ramón de nuevo? Sí, muy contenta, estoy muy feliz, yo muy contenta de trabajar. Tengo mucha más pega. ¡Ay, ya! ¿Pero eso te gusta? Trabajo más ahora. Sí, me gusta. Ya. Yo sabía que iba a ser así porque tengo que prepararme más. Ayer tuve un bonito momento porque yo soy muy despacio, entonces me costó irme mega horrible. Sí, ayer, el llanto. Ayer sacamos las últimas cosas. Imagínate todo lo que me demoré. Yo soy como larga en los duelos. E instalé un pequeñito escritorio en una oficina común que tenemos con los conductores. Lo estoy pasando bien. Ramón me ha hecho todo muy fácil. Fue como agarrar la bicicleta y andar de nuevo. Así es que estamos viviendo un bonito momento y tengo como, mira, se reduce en esta visión. La otra vez me preguntaban, ¿quién no ha cambiado Canal 13? La infraestructura nada. Está igual. Canal 13 está igual. Pero lo bueno es que tampoco ha cambiado el entendimiento que tiene de que es influyente. La televisión influye en los públicos masivos.
no es que te hayan razón, influye para bien y para mal, y creo que hay una por parte de sus dueños, ¿no? Bueno, Max es quien maneja el canal, hay una convicción de querer hacer un aporte en ese sentido. Sole, te quiero agradecer por estar Gracias con nosotros, me encantó, no me pongo de pie para despedirme de ti acá. Aquí nos despedimos. Linda. 1.000.000 de gracias. No nos veíamos desde la última vez en el gimnasio. Sí, desde el gimnasio, que ya lo abrirán. Ya haremos algo ahí. Ya haremos un besito. algo.